hemos incorporado hace muy pocos meses, menos de 2 meses, la inteligencia artificial como una circunstancia agravante tanto en el Código Penal como en la Ley de Delitos Informáticos, sin tener recursos siquiera logísticos como para poder acreditar este elemento. Entonces, hemos avanzado, pero todavía no estamos en el camino correcto. Incluso nuestro legislador tipifica esto nada más bueno, a partir de las noticias. Cuando uno revisa por qué se modifica o hacia dónde va, uno ve el caso de los chicos del caso de Chorrillos, del colegio de Chorrillos, donde empezaron a divulgarse imágenes de menores, estudiantes menores con cuerpos editados. Entonces, ese caso fue el disparador. Ese caso generó que se modificara la ley de delitos informáticos, se modificara por el delito de suplantación de identidad y dijeran, ok, vamos a sancionar ahora con una pena mayor cuando las víctimas sean menores de edad. Pero se dieron cuenta que eso no era suplantación de identidad, porque lo que estás haciendo es modificar el cuerpo con el rostro de una persona que existe. No es. Entonces dijeron, bueno, entonces a ver, será pornografía infantil, pero tampoco es. Entonces, esto que estamos conversando el día de hoy, estimado doctor, eso lo debió haber hecho el legislador. Abrir una mesa técnica de debate, pero nunca ocurrió. No, necesitamos trabajar más en sistemas de compliance desde el punto de vista de las empresas. Necesitamos empoderar a la ciudadanía. Dios mío, ¿cómo es posible que, las personas hoy en día descarguen aplicaciones sin siquiera revisar qué están autorizando? Los préstamos que se hacen a través de las aplicaciones, uno descarga la aplicación, se pide un préstamo de 50, 100 soles al margen de luego que les realizan cobros exorbitantes y demás. Pero cuando uno revisa la aplicación y dice ¿qué está autorizando? Está autorizando acceder a las agendas completas de los números telefónicos, está autorizando acceder a los álbumes fotográficos y demás. Tú le estás dando la autorización al delincuente para que él se comunique con tus contactos y los estás poniendo también en riesgo a ellos. Entonces necesitamos fortalecer y necesitamos capacitar a la ciudadanía para que sepan cuán importantes son los datos en la era digital. Datos de transmisión de contenido, los datos de contenido, los datos todos los tipos de datos que podemos abordar. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de la Tribuna de Grinkley. Soy Hugo Mendoza y como ya saben, estamos por Grinkley TV en todas las plataformas digitales todos los martes a partir de las 7 de la noche. El día de hoy vamos a tratar un tema que creo es de mucho interés para todos nosotros, conocer un poco más, no solamente los estudiantes de Derecho, sino también en la población en general, para conocer sobre las nuevas formas de criminalidad, las nuevas formas de delitos que se vienen dando a propósito de la digitalización de muchas cosas, de la tecnología y demás, que si bien es cierto, ha traído mucho desarrollo, muchos beneficios para cada uno de nosotros, para el desempeño de nuestras labores, etcétera, tanto para el comercio también, pero también, como todo avance, también trae sus propios riesgos y también, en este caso, nuevas formas de criminalidad. Para tratar ese tema, concretamente la ciberdelincuencia en Perú, en nuestro país, hemos invitado al abogado penalista Ricardo Elías Pueyes, quien es abogado por la Universidad Católica del Perú y también profesor en la Facultad de Derecho y en la maestría en Derecho Penal en la misma Casa de Estudios de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y también es presidente del Observatorio Peruano de Cibercriminalidad y maestro en razonamiento probatorio por la Universidad de Girona, España. Con él vamos a conversar, repito, sobre la ciberdelincuencia en el Perú y vamos a también profundizar un poco de lo que se entiende la ciberdelincuencia, cómo se deben entender los ciberdelitos, cómo se deben tratar, cuáles son los desafíos que se tienen frente a estas nuevas formas de criminalidad. Bienvenido, doctor, a nuestro programa. Muchas gracias por la presentación, doctor Mendoza, y sobre todo a la tribuna académica que sigue sin duda a Grinkley TV.
Bueno, como presentamos el tema, la ciberdelincuencia, ¿no? Y como dije, y usted también como penalista, ¿no? Algunos manuales, creo que, por ejemplo, un trabajo de Muñoz Conde, que recuerdo que decía ninguna sociedad deja de tener delito porque si no sería un santo convento, ¿no? Con eso, ¿qué quiere decir? Que todo avance también y toda sociedad, mientras más se va desarrollando, también trae nuevas formas de riesgos, así como la revolución industrial, la sociedad de riesgos de Ulrich Beck cuando escribe este libro. Ahora estamos en una cuarta revolución, que es la tecnológica, y si bien, como dije en la introducción de este programa, trae beneficios, pero también trae nuevos riesgos y nuevas formas de criminalidad, conocido como la ciberdelincuencia, ciberdelitos también. Entonces, para que nos explique un poco cómo usted, que es presidente del observatorio, ¿no?, relacionado a este tema, cómo se está tratando y cómo se viene desarrollando este fenómeno de la ciberdelincuencia en nuestro país. Bien, tenemos un grave problema desde el área legislativa, desde la legislación. A ver, Código Penal del 91 incorpora el hurto telemático, no es sino hasta el año 2000 en realidad, que incorporamos los artículos 207A, B y C, que eran los primigenios delitos informáticos en el Código Penal, pero en el capítulo de delitos contra el patrimonio, razón por la cual se identificó la ciberdelincuencia con bien jurídico de patrimonio. Si es que uno no acreditaba este daño que se tenían, los casos eran archivados. A nivel legislativo y a nivel comparado tenemos, por ejemplo, el Convenio contra la Ciberdelincuencia, el Convenio Budapest. Correcto. Y hoy en día la Convención de las Naciones Unidas contra la Cibercriminalidad, aprobado en diciembre del año 2024, que marcan un cambio estructural. Se reconoce que el patrimonio es uno de los tantos bienes jurídicos que se afecta con la ciberdelincuencia. Por eso es que en la ley de 30.096, la ley de delitos informáticos, se reconoce la ciberdelincuencia contra la seguridad informática, la delincuencia contra la libertad e integridad de los menores de edad, esto es en el ámbito sexual, contra la fe pública y demás. Hoy en día nuestro país ha avanzado, pero no todo lo que corresponde. Hemos incorporado hace muy pocos meses, menos de 2 meses, la inteligencia artificial como una circunstancia agravante tanto en el Código Penal como en la Ley de Delitos Informáticos, sin tener recursos siquiera logísticos como para poder acreditar este elemento. Entonces, hemos avanzado, pero todavía no estamos en el camino correcto. Ahora, usted como bien toca la Ley de Delitos Informáticos, ¿no?, donde se regulan todo este tipo de delitos. ¿Cree usted que esa ley de delitos informáticos ya actualmente estaría desfasada? Me pregunto porque, no sé, esa es la impresión que yo tengo y por lo que he podido revisar y analizar un poco, ¿no? Delitos informáticos, que se fue dada esta ley en su momento, sí, con los nuevos avances de la tecnología actualmente, inclusive la inteligencia artificial. Delitos informáticos, creo, estaba pensado cuando se creó y se dio esta ley, cuando tú tenías el contacto con la computadora, el ordenador, y tú podrías, y uno podía o vulneraba la seguridad y extraía datos, ¿no? Entonces era pensado que yo tenía que ingresar, extraer datos y se cometían ciertos delitos informáticos. Entonces era más o menos pensado en ese aspecto. Pero ahora, con lo que se conoce el ciberespacio, lo que es el Internet, lo que es inteligencia artificial y todo lo desarrollado como está la tecnología, ¿realmente es suficiente este delito de ley de delitos informáticos para combatir esta nueva forma de criminalidad que no necesariamente ya es ingresando, rompiendo las barreras de seguridad de una computadora, sino ya hablamos de un ciberespacio, Internet, como decir? Sí, a ver, la ley 30.096 marca un hito histórico en la lucha contra la ciberdelincuencia y hay que reconocer lo relevante que fue, no solamente en el ámbito sustantivo, sino también en el ámbito procesal, con la codificación de la pornografía infantil, con la creación de la gente encubierto informático. Pero ya, ¿cuánto tenemos? Casi 12 años con la ley de delitos informáticos y me parece que necesita un cambio. Y un cambio no es solamente una modificación de la ley de delitos informáticos. Creo que deberíamos incluir la ciberdelincuencia o los delitos informáticos al margen de las diferencias del plano teórico al Código Penal. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos problemas, por ejemplo, con el grooming. Tenemos el grooming físico,
en el Código Penal y tenemos el grooming virtual en la Ley de Delitos Informáticos, artículo 5 de la Ley de Delitos Informáticos. Antes tenía algo de sentido cuando existía una diferencia en cuanto a la pena. Por ejemplo, hoy en día no. Es exactamente la misma pena, la misma sanción, y por lo tanto uno dice, ¿y por qué voy a tener el grooming en la Ley de Delitos Informáticos y no, por ejemplo, dentro del Código Penal? Pasa lo mismo con los delitos informáticos contra el patrimonio. Fraude informático. ¿Por qué tenemos el fraude informático en la Ley de Delitos Informáticos cuando lo podríamos incluir en el capítulo de delitos contra el patrimonio en el Código Penal? Ahora se ha creado un nuevo tipo penal, que es el delito de extorsión informática. También pasa lo mismo. ¿Por qué no lo incluimos en el Código Penal? Sí creo que lo relevante de la Ley de Delitos Informáticos es la tipificación de los delitos contra la seguridad informática. Esto es contra la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Pero están mal ubicados. Tenemos acceso ilícito en el artículo 2, tenemos atentados contra datos informáticos en el artículo 3 y tenemos atentados contra los sistemas informáticos en el artículo 4. Pero luego nos pasamos al artículo 7 en otro capítulo de interceptación de datos informáticos, cuando en el Convenio de Budapest eso es un tipo de delito contra la seguridad informática. Y revisando vemos que el artículo 10, esto es el abuso de mecanismos de dispositivos informáticos, se ha enviado como disposiciones comunes y generales de la Ley de Delitos Informáticos, lo cual no tiene sentido. Una revisión normativa lo que debería hacer es agrupar estos 5 delitos que son afines a la seguridad informática y llevarlos a un capítulo dentro del Código Penal, precisamente reconociendo la seguridad informática como un bien jurídico protegido. Esto nos permitiría tener afinidad al Convenio de Budapest y además a la Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia. Ahora que menciona el Convenio de Budapest, que es lo que marca, ¿no? La pauta para cada Estado miembro pueda legislar internamente. Actualmente, con la Ley de Delitos Informáticos y todo lo que tenemos, ¿cree que se ha cumplido con los estándares que exige el Convenio de Budapest o todavía falta? La Ley de Delitos Informáticos se publica en octubre del 2013, la modificación por la Ley 30.171 en marzo del 2014. Es decir, hay una diferencia de aproximadamente 5 meses. ¿Cuál fue el error de nuestro legislador? Y revisando la legislación de todos los países de América Latina que se adhirieron al Convenio de Budapest fue querer hacer un copia y pega del Convenio de Budapest. Específicamente me refiero al elemento subjetivo. ¿Por qué? Porque en el Convenio de Budapest recomiendan a los estados sancionar las conductas que sean deliberadas e ilegítimas. Y cuando uno revisa el informe explicativo del Convenio de Budapest, entiende que la propuesta era sancionar las conductas dolosas y expresamente dicen que excluyéndose las conductas culposas e ilegítimas, esto es que no exista algún tipo de digamos que sean las conductas antijurídicas, pero el legislador en la Ley de Delitos Informáticos, en la original, no contempla estos dos elementos y no era necesario, pero se reciben 3 o 4 proyectos de ley diciendo hay que tipificarlos conforme al Convenio de Budapest. ¿Y cuál es el problema? Que ahora lo hemos incorporado y uno diría, ok, pero ¿y cuál sería la consecuencia? Creo yo que la consecuencia es que hemos limitado el ámbito de actuación, porque ahora las conductas que se sancionan en la Ley de Delitos Informáticos es que sean dolosas y que sean deliberadas, ergo que se actúe con un dolo directo, excluyendo las conductas de dolo eventual. Y este problema se traslada, por ejemplo, al fraude informático. Si exigimos que la sanción sea por fraude informático con dolo directo, ¿qué pasa con las cibermulas que actúan con dolo eventual? Vamos a generar un margen de impunidad por haber hecho un copia y pega del Convenio de Budapest. Claro. Eso definitivamente queda claro el análisis y la crítica que se hace ahí y esperemos que se pueda corregir porque finalmente encasillarlo solo, como bien menciona, para sancionar con un dolo directo, pues deja al margen muchas conductas que probablemente encajan de manera precisa para un dolo eventual y se estaría generando este margen de impunidad, como dice, ¿no? Ahora, en el tema de la ciberdelincuencia actualmente en nuestro país, yendo un poco más dogmático, ¿cómo cree que ha cambiado, por ejemplo, una de las categorías más importantes del derecho penal, como es la acción? ¿Cómo deberíamos ver la acción actualmente en los ciberdelitos? Mira, ese es un ámbito muy interesante en el cual se están planteando, por ejemplo,
tipificación y la sanción de el uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, cómo impacta en la tipificación actual. Creo que es un reto, todavía no lo he explorado a profundidad, pero ya se empiezan a generar algunas líneas de debate sobre la responsabilidad penal que le asisten a los que generan la inteligencia artificial. Me explico. Hoy en día tenemos en el artículo 10, esto es el abuso de mecanismos y dispositivos informáticos. Entonces, esto es un delito en el cual se sabe de hiperanticipación. Esto es, no vamos a esperar a que se cometa accesos ilícitos, sino la mera venta del software ilegal, la mera venta de las contraseñas y demás, hace que se sancione. Entonces, revisando este artículo decimos, ok, el legislador peruano lo que quiere es sancionar, por ejemplo, conductas previas, acorde a lo de Convenio de Budapest. Entonces, y uno trae esa discusión y dice, ok, pero también, por ejemplo, tendríamos que sancionar algunas conductas como, por ejemplo, la generación de la inteligencia de software potenciado por inteligencia artificial para cometer estos delitos. Pues eso estamos ahorita viendo en discusión. Claro. Ahora, en el tema también de la inteligencia artificial, ¿no? Cómo ahora se utilizan para copiar la voz, la imagen, en un plano bastante realista, ¿no? Entonces, y con esto se han cometido también algunos... O las imágenes de menores. O las imágenes de menores relacionadas a pornografía infantil. ¿Cómo se está usando la inteligencia artificial para cometer delitos actualmente? Mira, en este punto, toquemos el tema de pornografía infantil. Mal llamada pornografía infantil porque es en realidad distribución de imágenes de abuso sexual infantil. Bien, en el Convenio de Budapest se propone lo siguiente y dice, los estados deben tomar una decisión para saber qué van a sancionar con pornografía infantil. Y las opciones son, 1, cuando hayan menores de edad que son víctimas de explotación sexual, que es lo clásico. 2, cuando hayan mayores de edad que aparenten ser menores y realicen actos sexuales. Esto es, digamos, alguien de 18, 19 años que tiene una apariencia de. Y la tercera es cuando se generen imágenes hiperrealistas que sean menores de edad. ¿Por qué esto es? Y lo hemos pasado así, digamos, en el proyecto de ley que finalmente se han aprobado y que modificaron nuestro Código Penal. Cuando nosotros nos adherimos al Convenio de Budapest, Perú dice, nosotros en Perú solamente vamos a sancionar aquellas conductas donde hayan menores reales, porque reconocemos que el bien jurídico protegido es la libertad y la indemnidad sexual. Pero ¿qué sucedió hace muy poco tiempo? Hace muy poco tiempo se modificó el Código Penal, se modificó este delito en particular y ahora se sanciona también la distribución de imágenes generadas por inteligencia artificial. Y aquí viene la pregunta de ¿y quién es el menor que está siendo afectado? Hay algunos defensores que sostienen y dicen, lo que yo quiero es desincentivar las conductas porque el groomer o aquella persona que consume esto no va a parar ahí. Entonces, bueno, pero entonces tipifícalo de otra manera, pero no mezcles las cosas. Claro. No tienes menores reales, claro. Tienes solamente imágenes generadas por inteligencia artificial. ¿Y dónde está el menor afectado? No existe. Claro. Entonces, esa discusión no hubo en nuestro país y ahora tenemos ya lo tenemos tipificado. ¿Y qué hacemos con la reserva? ¿Qué hicimos cuando nos adherimos al Convenio de Budapest? Cuando dijimos aquí se sanciona únicamente la afectación de los menores. Claro, y eso es un buen punto, ¿no? Que me gustaría un poco profundizar. Efectivamente, aquí en este tipo de delitos el bien jurídico protegido es claramente identificable, ¿no? No es un bien jurídico abstracto, ¿no? Como existe en otros, por ejemplo, el medio ambiente, correcto, ¿no? Es claro y concreto. Sí. Y por tanto, si es que no existe esta persona titular de ese bien jurídico, ¿cómo se podría construir una tipificación con una imagen creada que probablemente ni siquiera exista porque puede hacer que lo haya cogido un pedazo de todo el internet, ¿no? Sí. Y ya está, y se sanciona. Entonces, yendo incluso hasta el convenio de Budapest en sí mismo,
cómo podríamos superar esa discusión, porque claramente sí se quiere sancionar esa conducta, pero tenemos esa dificultad del bien jurídico. Sí, la propuesta sería tipificámoslo como corresponde. Una cosa es pornografía infantil, como siempre lo hemos entendido, cuando hay víctimas menores, y otra cosa es la generación de imágenes por inteligencia artificial sexualizadas. Por ejemplo, con penas distintas. No podemos sancionar igual cuando hay un menor de edad real que ha sido víctima de explotación sexual, cuando alguien desde su computadora, desde su teléfono o desde una página web ha generado este tipo. Yo sí creo que estas conductas son reprochables. Sí creo que el derecho penal debe intervenir, pero no creo que bajo el mismo rótulo que deban de sancionarse estas dos conductas. Claro, y sería un poco más sincero la tipificación de la conducta, porque después terminamos generando estos problemas técnicos de tipicidad, ¿no? De falta de adecuación. Correcto. Y finalmente, me imagino en un eventual proceso penal que se le siga a una persona X que haya generado estas imágenes, pues el abogado defensor plantearía una excepción de improcedencia de acción y ya está, porque no hay bien jurídico protegido. Es correcto. Y además incluso se afecta hasta desde el derecho constitucional, del derecho penal constitucional, uno analiza esta modificación y dice, pero acá estás afectando el principio de proporcionalidad también, porque estás sancionando con las mismas penas, que son penas altas, algo que no existe y algo y a una persona que sí existe. Entonces aquí tenemos ese problema. Y es más, incluso nuestro legislador tipifica esto nada más bueno, a partir de las noticias. Cuando uno revisa por qué se modifica o hacia dónde va, uno ve el caso de los chicos del caso de Chorrillos, del colegio de Chorrillos, donde empezaron a divulgarse imágenes de menores, estudiantes menores con cuerpos editados. Entonces, ese caso fue el disparador. Ese caso generó que se modificara la ley de delitos informáticos, se modificara por el delito de suplantación de identidad y dijeran, ok, vamos a sancionar ahora con una pena mayor cuando las víctimas sean menores de edad. Pero se dieron cuenta que eso no era suplantación de identidad, porque lo que estás haciendo es modificar el cuerpo con el rostro de una persona que existe. No es. Entonces dijeron, bueno, entonces a ver, será pornografía infantil, pero tampoco es. Entonces, esto que estamos conversando el día de hoy, estimado doctor, eso lo debió haber hecho el legislador. Abrir una mesa técnica de debate, pero nunca ocurrió. Lamentablemente creo que en la mayoría de normas que legisla nuestro Parlamento, muy pocas veces he visto que se hayan asesorado bien con una mesa técnica de trabajo, como dice, porque no es una cosa menor, sino que se debería tener mucho más cuidado, pero lamentablemente no se ve eso en nuestros congresistas, y ojalá que puedan mirar el programa para que puedan enterarse un poco más y llamar a las personas que corresponden. Y pasa exactamente lo mismo con la estafa agravada. A ver, el artículo 196A, numeral 5, es anecdótico. A ver, tenemos la ley 30.096 de octubre del 2013, la ley de delitos informáticos, pero también tenemos una ley que es la ley 30.076, que se publica 2 meses antes y que incorpora una nueva modalidad de estafa, la estafa agravada. En este caso, ¿qué es lo que se tipifica? Que es un tipo penal que realmente es interesante analizar porque está mal hecho. Tiene una buena intención, pero está mal hecho. Es cuando una persona se comunica, por ejemplo, por teléfono o se comunica mediante mensaje de texto y dicen, soy de tu banco de confianza y acabamos de detectar una operación sospechosa. Necesitamos una validación, tu número de tarjeta, tu clave de 4 dígitos del cajero y tu CCV. Entonces, lo que hacen es obtener tus datos de información bancaria, de tarjeta de crédito o tarjetas de ahorro. Entonces, el legislador tipifica esto como un supuesto de estafa agravada. Pero acá no es un supuesto de estafa agravada. Acá, es más, lo que sanciona es el haber engañado a una persona para haber obtenido esos datos bancarios. Pero esos datos bancarios no están siendo utilizados. Lo único que se ha obtenido son credenciales de acceso. Eso, en el convenio Budapest, proponían tipificarlo como un fraude informático, el famoso phishing. El famoso phishing, vishing y todas las modalidades, que tampoco era. La Convención de las Naciones Unidas contra la Ciberdelincuencia, aprobada en el año 2024, en diciembre del año 2024, tiene una nueva propuesta. Es fraude informático, esto es alteración de datos y sistemas informáticos, y ese supuesto específico. Cuando
se utiliza el engaño para obtener este tipo de datos. Entonces, nuevamente, faltó el análisis de este tipo penal que tenemos hoy en día, esta circunstancia agravante que tenemos hoy en día. Correcto. Ahora, sobre el tema de la ciberdelincuencia, la tecnología, como empecé el programa, si bien nos ha traído grandes beneficios, pero los riesgos que también trae se tolera por los beneficios que trae, ¿no? Estamos hablando como una suerte de un riesgo permitido, ¿no? Se toleran ciertos riesgos y hay ciertas circunstancias hasta donde también se puedan tolerar. A lo que voy es, así como toleramos determinados riesgos por los beneficios que nos trae, como la tecnología en este caso y todo lo que es la virtualidad y la digitalización, ¿qué comportamiento dentro del principio también de autoprotección debemos tener las personas, o en este caso los cibernautas? Porque también tienen que tener cierta diligencia, cierto cuidado al momento de tratar de manipular con la información y todas las herramientas tecnológicas. Sí, pero nuestro legislador tiene algún tipo de paternalismo a favor de todos los ciudadanos que ha reducido esa exigencia mínima que debería. Ejemplo, el artículo 2 de la Ley de Delitos Informáticos, el delito de acceso ilícito. Hasta el año 2023, más o menos media del año 2023, ¿qué es lo que se exigía para la configuración del tipo penal? Que haya una vulneración de medidas de seguridad. ¿Eso qué significa? Significa que yo mínimamente para cuidar mi celular, mi computadora, mi iPad, lo que fuese, debo de ponerle una contraseña. Bien. En 2023 se modifica el tipo penal y ahora hay un acceso ilícito básico en el cual se configura si es que sin que exista vulneración a medida de seguridad. Es decir, yo dejo mi computadora abierta, alguien mueve el mouse, entra y listo, ya es acceso ilícito. Antes se necesitaba romper las medidas de seguridad. Entonces, ¿qué significa esto? Que el legislador está viendo y dice, ok, voy a proteger todos estos ámbitos. Pero en la práctica se está viendo otro fenómeno. ¿Cuál es? Se está tratando de analizar el rol de la víctima en los delitos, por ejemplo, de estafas. Tocan la puerta, dicen, he venido a recoger su tarjeta porque hemos encontrado algún problema bancario. No se preocupe, vamos a cortar la tarjeta delante de usted y dentro de 2 días vengo a traerle su nueva tarjeta. La persona ve que han cortado la tarjeta y dice, ok, muy bien, espero dentro de 2 días. Y dentro de 2 días no aparece nadie, va a ver y en realidad se habían llevado la tarjeta cortada con los dígitos delanteros y traseros y realizan operaciones en línea. En el Observatorio Peruano de Cibercriminalidad encontramos varios casos en los cuales los fiscales archivaban eso diciendo, no, era deber de la víctima proteger e informarse que no puede realizar este tipo de operaciones ni puede brindar este tipo. Entonces, aquí ya es un tema bien interesante para empezar a discutir y analizar. Porque el rango etario de las personas que cometen estos tipos de delitos, de los ciberdelincuentes, no es aquella persona de 30, 40 años, mucho menos los jóvenes en esto, sino son personas de 50, 60 o de repente que no tienen familiaridad con ello. Entonces aquí tendríamos que empezar también a discutir si es que hay un rol de la víctima frente a este tipo de supuestos. Correcto. Ahora, entrando también un poco a lo que acaba de tocar, ¿no? La Fiscalía. Tenemos una Fiscalía especializada en ciberdelincuencia y en ciberdelitos, ¿no? Entonces, y entrando un poco también al tema de la prueba, ¿qué desafíos se tiene actualmente para poder recabar la evidencia y finalmente, ¿no?, lo que se conoce como las pruebas para llevar a juicio oral y una condena en estos temas de los ciberdelitos? A ver, tenemos muchos problemas desde orden logístico, que tenemos una fiscalía especializada en ciberdelitos en Lima Centro. Tenemos en Trujillo y tenemos en Arequipa, pero es una realidad que ha explotado en todo nuestro país. A ver, si yo fuera un ciberdelincuente, lo que hago es coloco mi IP no en Lima, sino que estoy delinquiendo desde un lugar donde no tiene cobertura de la Fiscalía de Ciber y que me investiguen en Piura, me investiguen en Cusco, donde no hay fiscalía especializada. Entonces, un reto que tiene la Fiscalía de la Nación hoy en día es fortalecer las unidades especializadas en ciberdelincuencia. Necesitamos un mayor número de fiscales y un mayor número de fiscalías a nivel nacional.
Sí, tenemos una red llamada la Red de Fiscalías Especializadas en Cibercrimen, donde cada distrito fiscal en principio tienen un punto de contacto, que son capacitados y que brindan algún tipo de tutoría, asesoría, absuelven las dudas, pero eso no es suficiente. Entonces, primer problema. Segundo problema es laboratorios. Sí. La divindad, el Ministerio Público no tienen los laboratorios necesarios y suficientes como para recabar, para extraer la información de los dispositivos informáticos. Hoy en día se está pidiendo hash a todo. Dice, no, que no tiene el valor hash, no tiene el código hash, por lo tanto no sirve. No, sí sirve, pero es menos fiable desde el punto de vista probatorio. Claro. Y los ciudadanos necesitan también capacitarse. ¿Para qué? Muchas veces presentan screenshots, pantallazos, captura de pantalla, que está bien. Ya la Corte Suprema ha dicho que sí son admisibles, no son, hay otras formas como el peritaje y varias formas de presentarlo, pero a lo que voy es, si yo soy víctima de algún delito y lo único que hago es presentar pantallazos, no estoy presentando información útil al Ministerio Público. Por ejemplo, si alguien me ha creado una cuenta falsa por suplantación de identidad, yo no gano nada diciendo la cuenta falsa se denomina Ricardo Elías. No, lo que yo como ciudadano denunciante debo hacer es presentar la URL del perfil suplantador. Si yo lo que me redirigieron a una página, yo necesito indicar cuál es la URL de la página. ¿Para qué? Para que el Ministerio Público recabe esa información. Entonces, por todos lados necesitamos fortalecer la capacidad y también de los abogados, porque los abogados, en el año 91 en el Congreso Internacional de Derecho Penal de Río de Janeiro se advirtió que la ciberdelincuencia estaba avanzando. 91 y estamos en el año 2025 y recién se están dando cursos, recién se están dando, como que está despertando el interés. Pero una cosa es conocer desde el punto de vista teórico y luego también desde el punto de vista práctico de cómo ayudar a las víctimas a luchar contra la ciberdelincuencia. Entonces es un reto que como academia, como instituciones y como ciudadanía tenemos que enfrentar. Correcto. Y otra dificultad también que se ha podido ver de la fiscalía o de este tipo de delitos es que se archivan los casos porque no se termina o logra de identificar al autor. Es el anonimato, ¿no? Entonces no puede haber una investigación ni mucho menos una condena cuando no hay actor. Sí. Entonces, porque como mencionó usted el ejemplo de que yo pongo mi IP que estoy en Piura, pero en realidad estoy en otro lado del globo, y finalmente armo todo un mecanismo para que no se me pueda identificar ni de dónde vino el golpe para el delito. Entonces, ¿cómo superar eso también actualmente? Necesitamos sensibilizar a nuestros fiscales, porque a diferencia de otros delitos, la ciberdelincuencia trabaja con prueba digital fundamentalmente. Y dos de las características de la prueba digital es su volatilidad y su maleabilidad. Volatilidad porque lo tenemos ahora y en unos segundos desaparece. Y maleabilidad porque es sencillamente, o mutabilidad porque puede ser fácilmente editada. Entonces, en vez de tener la carpeta fiscal cuando reciben la denuncia diciendo, yo no soy el competente para empezar con la investigación, inmediatamente tengo que asegurar. Eso es lo primero que debería hacer. Aseguro la prueba y listo. Luego digo, ok, ya teniéndolo asegurado, lo derivo a la fiscalía que corresponda. Porque mientras yo lo derivo y de repente la fiscalía que recibe dice, no, yo no soy la competente, pasan meses, abren investigación y dicen, todos los perfiles fueron eliminados, todas las cuentas fueron eliminadas, todos los mensajes ya fueron desaparecidos. ¿Y qué pasa con la víctima? Eso es un cambio que necesitamos tener, unos fiscales con más proactividad para el aseguramiento de la prueba digital. Ahora, uno de los, también un poco viendo de los desafíos, uno de los bienes que actualmente ha cobrado bastante importancia en esta era de la tecnología y de la digitalización es los datos, ¿no? Los datos personales han cobrado bastante importancia, tenemos una ley de protección de datos y todo lo demás. ¿Y por qué me refiero a esto? Porque con esos datos personales se ha vuelto en un bien preciado, por decirlo de alguna manera, de los delincuentes, de los ciberdelincuentes, ¿no? Y hemos visto cómo también se han sido vulnerados la base de datos del Ministerio del Interior, de la RENIEC, y también cómo se han dado incluso hasta extorsiones, ¿no? a una entidad bancaria. Estos datos actualmente,
la ley de protección de datos que se tiene actualmente es suficiente para poder cautelar los datos de la persona? No, necesitamos trabajar más en sistemas de compliance desde el punto de vista de las empresas. Necesitamos empoderar a la ciudadanía. Dios mío, ¿cómo es posible que, las personas hoy en día descargan aplicaciones sin siquiera revisar qué están autorizando? Los préstamos que se hacen a través de las aplicaciones, uno descarga la aplicación, se pide un préstamo de 50, 100 soles, al margen de luego que les realizan cobros exorbitantes y demás. Pero cuando uno revisa la aplicación y dice ¿qué está autorizando? Está autorizando acceder a las agendas completas de los números telefónicos, está autorizando acceder a los álbumes fotográficos y demás. Tú le estás dando la autorización al delincuente para que él se comunique con tus contactos y los estás poniendo también en riesgo a ellos. Entonces necesitamos fortalecer y necesitamos capacitar a la ciudadanía para que sepan cuán importantes son los datos en la era digital. Datos de transmisión de contenido, los datos de contenido, los datos todos los tipos de datos que podemos abordar. Correcto. Bueno, un poco para ir terminando el programa, le quisiera pedir una reflexión final que pudiera darnos, ¿no? Quizás como a modo de llamada de atención, en dónde se debe profundizar, qué temas se deben abordar para mejorar esta lucha contra la ciberdelincuencia. Bien, en primer lugar, debo de felicitar a Gridley por esta iniciativa académica. Y eso es lo que necesitamos, espacios para debatir y para concientizar, para debatir y también para capacitar. Entonces los abogados, los fiscales, los jueces debemos estar viendo cómo es que se desarrolla la ciberdelincuencia en nuestro país. Número uno. Número dos, desde el ámbito legislativo. Tenemos una ley de delitos informáticos, no es perfecta, pero por lo menos estamos en mejor posición que varios países de la región latinoamericana que ni siquiera tienen nuestro sistema normativo en materia de lucha contra la ciberdelincuencia. Pero donde urge la reforma legislativa es en materia procesal. Tenemos ausencias de varias figuras, como por ejemplo el acceso remoto. Esto es, el policía y el Ministerio Público debería tener la capacidad, desde el punto de vista legislativo, de solicitar la autorización judicial para infectar un dispositivo informático, ver en tiempo real las comunicaciones y poder acceder de esta manera. Necesitamos fortalecer el agente encubierto informático, necesitamos trabajar desde el punto de vista procesal y mejorar este punto. Bueno, le agradezco nuevamente haber estado el día de hoy en nuestro programa. Creo que para todos los que nos están viendo ha sido bastante enriquecedor este tema porque es de mucha actualidad, sí, ¿no? Y me quedo con la reflexión de que la prevención de no incurrir en ser víctimas de estos delitos, de los ciberdelitos y ser víctimas de los ciberdelincuentes es primero partiendo de nosotros mismos, de cada uno de nosotros, cautelando, siendo diligentes, siendo cuidadosos, cuidando nuestros datos, como dijo el día de hoy nuestro invitado. Porque de lo contrario, finalmente, nosotros mismos estamos invitando a que se puedan cometer delitos en agravio de cada uno de nosotros mismos. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo programa.